Ai li dun la le du veyo, lu wi dun la fue chung hate. Ai li dun la le du veyo, lu wi dun la fue chung hate. A Belmopán no les interesa. San Ignacio no les interesa, que son la segunda ciudad más grande. O sea, la primera ciudad más grande de aquí, recuerde que es la ciudad de Belice, que es esta. La segunda sigue siendo San Ignacio y la tercera es Belmopán. La gente generalmente no viene acá. Viene generalmente a todo lo que son los cayos porque hay mucha gente que viene a bucear. Nosotros, hay un sector que se llama Charray allí, que traduce más o menos como el callejón de los tiburones, que es esta grabación que estábamos haciendo aquí, que traducirá como el callejón de los tiburones. Mire cómo se escribe, tenga presente lo siguiente, esta palabra significa char, significa tiburón, esto raya y esto callejón. Por eso es que yo lo manejo como el callejón de los tiburones y las rayas, puede ser. Pero simplemente le estoy colocando el apelativo del callejón de los tiburones, que es donde estábamos nosotros ahora. Eso fue lo que vimos nosotros. Este es el callejón de los tiburones, esta parte de aquí. Esa misma parte, podríamos decir también que ese callejón de los tiburones, podemos manejarlo aquí también. Está en el Parque Nacional, el primer Parque Nacional Marino que tuvo aquí Belice, que es Holchan, que es una reserva marina que es Holchan. Entonces esto está relativamente uno pegado. Pequeño canal. Si miramos aquí este mapa, mire que todo esto es la reserva marina de Holchan, todo este bloque de aquí, toda la parte sur de la isla Ambergris, recuerde que todo esto, retrocedamos aquí, esta es la isla Ambergris o el Cayo Ambergris, que es la isla más grande que tiene Belice, Ambergris, que es esta. Entonces si nos vamos hacia arriba, todo esto es Holchan, que es la reserva marina que hemos estado hablando, ya vamos a hablar nuevamente de ella. Y dentro de esta reserva marina se encuentra lo que estábamos diciendo, esta partecita de aquí que se llama el callejón de las rayas, y de los tiburones. Entonces todo esto hace parte de Holchan Marina, de esa reserva natural que estábamos hablando nosotros, reserva marina. La gente que hace simplemente sale de San Pedro, de que es la capital, pues digamos que la ciudad más importante de Ambergris, o podríamos decir también que es la capital de la isla de Ambergris, pues no es exactamente, pero podríamos manejarlo así, y se gasta más o menos 10 minutos para llegar a la reserva. ¿Qué sucedió? Lo que sucedió fue una cosa muy sencilla. Resulta que los pescadores que venían, o sea, la gente que pescaba en Ambergris venía y lo hacía donde había mucho más alimento, donde había mucho más pescado, y siempre generalmente en la parte sur. ¿Y qué sucedía? Antes de llegar aquí, antes de llegar otra vez a San Pedro, cogían aquí y limpiaban el pescado. Como limpiaban el pescado, entonces simplemente tiraban todos los desechos ahí. Al tirar todos los desechos se volvió un sistema, por decirlo de alguna manera, donde había mucho alimento y comenzaron a llegar tiburones y comenzaron a llegar rayas. Y sobre todo los tiburones que llegaban eran las rayas nodriza. Los tiburones nodriza y las rayas de espina, que llaman ellos. Entonces en el sector del mar, donde los pescadores locales iban a limpiar la pesca y tiraban todos los desechos, comenzó a llegar y atraía a todos esos tiburones nodriza y a estas rayas, y entonces entonces ellos que vieron la oportunidad de hacer un negocio y comenzaron a traer turistas a esta parte. Como siguieron echando desechos, entonces los tiburones se fueron familiarizando con los barcos. Al irse familiarizando con los barcos, ya no le cogieron miedo a los barcos, entonces fueron llegando, y entonces ese vínculo que tiene la gente con los tiburones es lo que hace a este sector y a Belice uno de los sitios increíbles y muy bonitos para hacer. Puede hacerlo por snorkel, generalmente todo el mundo lo hace por snorkel, ¿no? Ahora, todo esto es la barrera de coral, toda esta parte es la barrera de coral, entonces gran parte de aquí también hay una barrera de coral, entonces esta parte está protegida en cierta forma por la barrera de coral. Sumado a eso, como hay una barrera de coral relativamente cerca, entonces eso hace que no haya muchas olas. Al no haber muchas olas, y además que tiene una característica que está cerca de la barrera de coral, no es muy profundo. La profundidad no es muy grande, puede ser por ahí alrededor de 2,5 metros, 3 metros, y hay poca corriente, entonces eso también favorece para que la gente pueda ver esos tiburones relativamente fácil y que no haya problema para
para hacer esta clase de cosas, ¿no? ¿Qué es lo que vimos más sobre todo aquí? Hay mucho pescadito, claro, hay pescados, pero lo que se ve más es el tiburón gato. Tiburón gato que también le llaman, que es el mismo tiburón nodriza. O sea, el tiburón gato es el mismo tiburón nodriza. ¿Por qué le llaman tiburón gato? Simplemente por unos pelos que tiene en la nariz. Este tiburón inclusive puede llegar a medir hasta 4 metros de largo, ¿no? Y se encuentra generalmente en mares tropicales como este que se encuentra aquí. Y generalmente aquí en Centroamérica pues se ve muy fácil aquí en Belice. Si uno mira el tiburón en sí, mirando esta foto, mira que algunos dicen que tiene los ojos como los de los gatos. Y tienen unos bigotes, miren los bigotes que tienen, entonces por eso le llaman el tiburón gato. ¿Sales? También tienen una aleta caudal alargada que es la con la que se mueven, y también tienen dos pectorales. Mire, estas son las pectorales, estas son las pectorales. Las pectorales tienen una aleta, tienen dos aletas pectorales, tienen una aleta caudal alargada, que es esta, la aleta caudal alargada, y también tienen lo que estábamos diciendo ahora. Ellos se alimentan. La ventaja de este animalito es que es un animalito curioso, porque para verlo, porque si fueran tiburones de verdad, pues nadie se iba a pagar para ir a verlos. Entonces simplemente se alimentan de invertebrados y de peces relativamente de muy poquito tamaño. Entonces por eso es el encanto, porque no atacan al hombre relativamente, ¿no? De todo lo que son moluscos y crustáceos y pequeños peces. Y son otra característica de ellos, que son ovovivíparos. O sea, que producen huevos que se incuban dentro del cuerpo. Los huevos se incuban dentro del cuerpo de la hembra embarazada y tienen una gestación aproximadamente de 6 meses. Ellos tienen dos filas, bueno, lástima que no los pueda ver, ellos tienen dos filas de dientes, y como todos los tiburones en ese punto, sí son como la mayoría de los tiburones, pueden oler o sí, sentir, por decirlo de alguna manera, sangre hasta una distancia de 5 kilómetros. Ahora, las madres son las que, las madres paren las crías, recuerde que son ovovivíparos, ¿no? Ellos casi conviven fácil con las personas, a excepción de que se vean atacados. Si ellos ven que se sienten atacados, automáticamente sí, pues ahí se vuelven relativamente agresivos, pero lo contrario no. Son relativamente también territoriales, pueden vivir en zonas, en una misma parte, digamos hasta un periodo de 4 años, no tienen problema para hacer esto, ¿no? Y las crías nacen, inmediatamente nacen las crías relativamente de un tiempo muy corto después de que nacen, simplemente se alejan de la madre. Lo importante de estos es como las rayas también, que toleran, por decirlo de alguna manera, que la palabra más clara, toleran en cierta forma la captura y la manipulación. O sea, lo ven a las personas lo ven cerca y no ponen problema, pero digo, toleran relativamente la captura y la manipulación de la gente que esté por ahí cerca. Ahora, los adultos, como podemos observar también ahí, tenían color marrón, ¿no? Y los recién nacidos son moteados, que con la partida, a medida que van creciendo, pues se le va quitando, se va desvaneciendo ese moteo con la edad. Ahora, esos tiburones también se caracterizan porque son buenos ahorradores de energía, o sea, no necesitan cazar tan a menudo, porque conservan muy bien la energía. ¿Por qué? Porque no se mantienen desplazándose como la mayoría de los tiburones. Más bien ellos permanecen relativamente quietos y pueden permanecer dentro del mar relativamente sin moverse, como tienen que hacerlo la mayoría de los tiburones. Es una de las características de este. También no tienen grandes dientes. Como no tienen grandes dientes, pues relativamente no son peligrosos, no nadan, lo que habíamos dicho, no nadan constantemente en busca de la pesca, y por eso pueden descansar relativamente en el mar, y por eso son un poquitico, no necesitan tanta energía, por decirlo, o sea, no comen relativamente mucho. En cuanto al tamaño, de ellos, podríamos decir que más o menos que ellos pesan alrededor de 150 kilos, más o menos 330 libras, 150 kilos. Y se encuentran relativamente a poca profundidad, no necesitan estar tan profundos, por eso es que vienen acá y la gente los puede ver relativamente fácil, ¿no? El nombre, hago mucho énfasis en eso, el nombre se debe sobre todo a los bigotes que tienen como unas barbas, como una especie de barbas que tienen. La aleta caudal, que es la parte de atrás, esta parte que es toda la aleta caudal, puede llegar a ser hasta una cuarta parte de todo el tamaño de todo el tamaño del tiburón. Ellos tienen una piel relativamente muy suave, lo que no pasa con otros tiburones, que tienen la piel relativamente mucho más, como le dijera, como rasposa, por decirlo de alguna manera. Y es un tiburón, eso también vuelvo a insistir en eso, que no necesita mucho constante movimiento, a diferencia de muchos tiburones que sí lo necesitan, ¿no? Y son tiburones que, como por este mismo acto, se mantienen con frecuencia inmóviles en el fondo del mar, pues en el fondo del mar, y eso hace que no necesiten gran cantidad de alimento.
Por eso, y además que no son, pues tienen buena tolerancia, muy buena tolerancia con el ser humano, y eso es fundamental, ¿no? Otro tiburón que uno puede nadar, que no es el caso aquí porque aquí no lo hay, que lo hay en Playa del Carmen, México, por decir algo, es el famoso el tiburón ballena, que es el más grande de todos, ¿no? Que es un pez, el pez más grande del mundo, el tiburón ballena. Pero aquí en esta parte no hay. Y ese tiburón ballena, pues también como cosa curiosa, siendo tan grande, apenas se alimenta de algas, caramales y fitoplancton, no más, ¿no? Volviendo nomás al plano, uno de los planos que hay aquí en Belice, voy a hablar ahorita más tardecito de lo que es la Reserva Marina de Holchan, que es una reserva muy interesante por la gran cantidad de fauna que tiene, de vida marina más bien que tiene, pero eso lo haremos más adelante porque ahorita vamos a hacer el gran agujero, así lo llaman ellos, aquí no el agujero azul, sino el gran agujero azul, ese es el nombre particular que le tienen a esta maravilla de la naturaleza, de la cual vamos a hacer ahora avioneta, ¿no? Bueno, este es el gran agujero azul. Vamos a hacer una avioneta, ¿no? El hotel de nosotros, al frente del hotel que se llama Sunbridge, mira de aquí, al frente del hotel, ahí pasa un carrito, se encuentra donde hacen la avioneta, Bueno, este es el hotel de nosotros, se llama Sunbridge. Es este de acá, es este mismo nombre de acá, y este hotel simplemente vaya y compre usted acá, vea, aquí al frente de este hotel, frente estamos nosotros. No busque intermediario, no busque nada, se encuentra aquí la avioneta. Si es en helicóptero, la verdad no sé si es helicóptero, pero aquí también lo venden, pero bueno, es diferente esa avioneta, diferentes modas, diferentes avionetas, unas más grandes, depende del número de personas, otras más chicas. La de nosotros, vea. Esta es la de nosotros. Vamos a montarnos en esta. Bueno, vamos a montarle la avioneta. Vamos a ver cómo nos va. Esta es de 3 pasajeros y bueno, es privada, la avioneta totalmente es privada. Vamos a hacer un recorrido privado. Vamos ahorita nosotros 3 y el capitán. Bueno, vamos a ver el gran, óigame bien, el gran agujero azul. El gran agujero azul. ¿El copiloto? Sí. Bueno, De acá. estamos aquí. Este es el recorrido, pues de ver que es el recorrido. Y aquí se encuentra el famoso agujero azul. El gran agujero azul lo llaman ellos porque ni siquiera agujero. Esa es las. Buenas, Capi. Buenas. Por el experimento. One big pool. Luego nos vamos por la arrecife y luego nos vamos para el agujero. Ok, primero dice que despega, después se va para un arrecife y posteriormente para propiamente el agujero. Aquí estamos fijando al capitán y vamos a arrancar aquí. Estamos aquí en San Pedro, subimos aquí y de aquí bajamos acá y salimos nuevamente al agujero que sacamos. Hacemos el recorrido café, mejor dicho, por decirlo de alguna manera. El giro llegó hasta acá y acá arranca a toda velocidad para salir al agujero. Primero va a un callo, y después va a una isla y vamos así, y después a la
más adelante del Amber Creek, todo es Amber Creek. Amber Creek. Estamos haciendo recorrido en avioneta, estamos en Amber Creek y ahorita más adelante salimos para el gran Montaña Azul. Mira con la forma que tiene la isla, ¿no? Porque puede ser la isla más grande que tiene Belice, ¿no? Tiene más o menos 40 kilómetros cuadrados. Y esta parte que ustedes ya ven que tiene olas de toda la piscina, que pega toda la piscina. Estos son otros callos ya, otros callos. Esta es la que queda extendida de Amber Creek, que es Caucher. Esta es la isla Caucher. Esta fue donde llegamos primero nosotros. Este Caucher no llega a la isla Amber Creek, que es la más grande. Esta tiene más o menos 8 kilómetros de largo por 2 de ancho, más o menos, ¿no? También tiene pista aérea. La otra isla tiene muchas, pero la más grande es la que vimos ahora. Hay una casa, vea, ahí dice, como ese colón, pues, no sé, es como totalmente artificial, ¿no? Ahí dicen que se llama Longi. Bien bonito para allá en el color del mar. Esta isla realmente aquí, o sea, otra isla relativamente. Estamos en Belice. Todos esos son atolones, porque aquí además que atolones serían yo creo partes del arrecife, ¿no? Agujero azul. Le llaman agujero azul. Mira el tono del agua, mira el tono del agua, el tono del agua. No sé cómo se vaya a ver. Espero que se vea bien. Allá estamos. Todo ese es el agujero azul. Mirarlo aquí. El famoso agujero azul. Estoy con Carlos. Audrey aquí al otro lado. Y vamos para
este lado. Mírenlo ahí. Véanlo ahí. La gente viene a hacer buceo ahí. Mira que es todo redondito, vean, todo redondito. El agujero así.
cayó y lo dejaron ahí. Mire, cuando pega con la ola es porque hay una arrecife, ahí hay arrecife. Esto está, mira si tiene mar ahí. Estamos ya nuevamente de regreso para llegar a la ciudad de San Pedro, la ciudad de San Pedro. Él era el capitán, bueno, y este es el avión que teníamos nosotros, bueno, la avioneta, bueno. Tres pasajeros, estábamos en un charter, digo yo por el sentido, porque estábamos en un privado, bueno, ¿qué hicimos ahora? Nosotros lo que hicimos fue ir a ver el famoso agujero azul. Realmente en Belice no lo llaman agujero azul exactamente, lo llaman el gran agujero azul. Repito, el gran agujero azul para diferenciarlos de otros agujeros azules. Este es el más conocido y es uno de los más famosos del mundo. Es una atracción, prácticamente una de las mayores atracciones de Belice, y el agujero hace parte de un sistema que llaman ellos el arrecife del faro. Miremoslo acá, este es el arrecife del faro, lo que llaman el arrecife de la Casa de la Luz, o sea, el faro. Y este agujero azul se encuentra más o menos en esta parte de acá. Se encuentra más o menos a 100 kilómetros de San Pedro, a 100 kilómetros de San Pedro se encuentra más o menos. Entonces lo que se hace es hacerlo en una avioneta o en un helicóptero, o simplemente se hace en barco, y en barco simplemente la gente va aquí a esta parte de aquí y lo hace buceo. Este agujero hace parte del sistema que llaman arrecife del faro. Como pues, los americanos le llaman siempre la Casa de la Luz, que es lo mismo. Casa de la Luz o el faro es lo mismo. Estamos más o menos a 100 kilómetros también de Belice, 100 kilómetros de Belice, más o menos parecido lo de Belice a San Pedro, muy parecido a la distancia. Es un agujero, ahora sí, ya que sabemos dónde se encuentra y ya que lo tenemos ubicado aquí, voy a hablar un poquitico mostrando el agujero propiamente dicho. Como se puede observar, el agujero casi es un perfecto círculo, casi un perfecto círculo azul, y tiene un radio, más bien tiene un diámetro de 305 metros, el diámetro de aquí, por decirlo acá, hasta acá son 305 metros. Y las paredes, o sea, la profundidad es aproximadamente 120 metros. Y esa profundidad es la que le hace dar ese color azul. Entonces lo espectacular del agujero azul es eso, por eso su nombre, que es agujero, porque es un agujero, realmente es como si fuera o sea, aquí viene tierra común y corriente, pues, y es relativamente angosta, y aquí ya hace un hueco, por decirlo, un protuberante, como una especie de cenote, un cenote pero dentro del agua, y ese cenote es aproximadamente de 120 metros de profundidad. Esa parte de ahí la que le hace dar ese color azul relativamente característico de este coral, de este agujero. Está totalmente rodeado por corales, está rodeado por un arrecife de coral que hace que uno pueda observar aquí. Todo esto es un arrecife de coral. O sea, en otras palabras, es como un sistema, es como una especie de cueva que entra en una depresión submarina. Ellos a veces dicen que es una montaña submarina, la verdad es que es una depresión submarina.
El color es totalmente azul oscuro, como se puede observar, y la distancia, como estábamos diciendo, de la costa a Belice son aproximadamente 100 kilómetros. Ahora, la abertura de él es hasta donde hasta te tiene la información de todos los agujeros azules, la más grande del mundo. La abertura, o sea, este espacio del diámetro es lo más grande del mundo. La profundidad no, porque hay uno más profundo en China que ellos lo llaman el dragón azul, para diferenciarlo de este. ¿Cómo se forma esto? Esto originalmente era una cueva. Entonces, como era una cueva que estaba en la superficie de la tierra, por decirlo de alguna manera, una cueva que estaba ahí, o sea, una cueva que estaba, o sea, estaba la tierra, no había mar en esa época, el mar llegó después del deshielo. Ahorita hacemos una explicación de esto. Entonces simplemente era una cueva, y como tenía una cueva, entonces tenía una serie de estalagmitas y estalactitas. Por eso cuando la gente viene a bucear aquí, lo que hacen simplemente es profundizarse y ver estalactitas y estalagmitas, porque como estábamos diciendo, originalmente era una cueva que estaba en la tierra, y no había mar que la estuviera cubriendo. Posteriormente, pues después fue que apareció el mar, después de la época de que hubo deshielo, de la época de deshielo, ahí el mar se llenó toda esta parte. Y ahí es donde aparece esta depresión que aparece aquí, que es una profundidad y hace que más o menos tenga 120 metros de profundidad, y es la que le hace ver este color característico. La vida, ahí la gente viene a bucear, pero la verdad es que aquí hay hay relativamente gran cantidad de vida en la parte de arriba, más bien en la parte de arriba. En la parte inferior no, porque la parte inferior, como es un coco, es como una cosa así, un coco así, es una coco así. Entonces simplemente lo que sucede es que abajo no tiene corrientes de agua. Cuando no tiene corrientes de agua hay poquito oxígeno, y si hay poquito oxígeno hay poquita vida, y tiene poquito movimiento del agua en la parte interior. La persona que hizo famoso este agujero, así, ¿quién fue? Jacques Cousteau. Jacques Cousteau vino aquí, lo exploró, y lo explora más o menos para el año 1970. Él viene, lo exploró, y él cuando lo explora, él verifica que esto tuviera una depresión acá. Dice que supuestamente los primeros 27 metros tienen 60 grados, y luego cae en otra gráfica, y posteriormente tiene una depresión totalmente vertical. Es uno de los destinos más populares de Belice, y es un sumidero, prácticamente le podríamos decir que es un sumidero de agua. O sea, aquí la tierra es muy poco profunda, o sea, la profundidad del mar aquí es muy poquita acá, muy poquita, y aquí es una profundidad grandísima. ¿Por qué? Porque era una cueva. Recuerde que esto antiguamente era una cueva. Entonces simplemente esa cueva después colapsó, se llenó de agua, y quedó el agua adentro, y en la otra parte que no tenía cueva simplemente quedó por el borde, y relativamente no es tan profunda. La única parte profunda es esos 120 metros que tiene este color azul. O sea, las paredes están rodeadas totalmente de piedra caliza, y en su interior hay estalactitas y estalagmitas por ser simplemente una cueva. Se ve normalmente que la forma es casi un perfecto círculo, y el color del agua es un azul profundo. Ahora, cuando se sumerge en el agua, esta es relativamente el comienzo muy clara, y después el color se vuelve oscuro, su superficie. Ahora, para hacernos memoria de esto, hay que tener presente que la historia de este agujero podríamos decir que es de la edad de hielo. ¿Por qué? Porque al comienzo era una cueva en tierra firme, no había agua, como estábamos diciendo. Después de la era del hielo, o sea, después de las glaciaciones, donde el hielo se convirtió en agua, y esto aproximadamente hace 12.000, 13.000 años. Entonces simplemente esto se llenó, al derretirse el hielo, se llenó, el mar subió, y al mar subió, cogió toda esta parte donde era tierra firme, por decirlo de alguna manera, tierra, entonces simplemente llenó toda esta parte. Aquí había una cueva, esa cueva colapsó, y ahí se llenó esto de agua. Ahí se ve cuando vienen los helicópteros cambié de foto, para cuando vienen los helicópteros a mirarlo, por decirlo de alguna manera. Ahora, ¿cuándo se forma? Cuando los niveles del mar eran mucho más bajitos. Los niveles del mar anteriormente eran mucho más bajitos, antes de la época del hielo, y eran más bajos, y había una cueva de piedra, había una cueva de piedra caliza, aquí hay una cueva de piedra caliza. Ahora, cuando el mar comenzó a subir, la cueva se inunda y el techo se derrumba. Entonces, ¿qué sucede? En este momento el agujero azul coge y colapsa esta parte de aquí, se llena de agua, y es la que hace esta depresión acá. Y Cousteau, como estábamos diciendo, dice que este es uno de los 10 sitios mejores para bucear. Particularmente muchas veces lo defino que esto es una especie de cenote que se inundó al final de la edad de hielo, simplemente es eso. Recuerde que este cenote está
está en el atolón que llamo yo el arrecife del Faro. Y donde esta cueva o este agujero se formó aproximadamente entre 10.000 a 13.000 millones de años. Hago mucho énfasis en eso y hay que tener mucho cuidado, que recuerde que en la época de las glaciaciones el nivel del mar era aproximadamente 100 metros menos de lo que es ahora. O sea, en la época de glaciaciones que todo estaba congelado, el nivel del mar era 100 metros menos que lo que es ahora. Ahora que ya cuando se descongela, pues subió 100 metros el mar. Eso es lo que hay que tener mucho cuidado con eso. Ahora, en la parte inferior vamos a mirar otra foto. En la parte de abajo, ¿qué pasa? En la parte de abajo sucede el fenómeno que le estábamos diciendo ahora. El agua apenas circula. ¿Por qué circula apenas el agua? Porque como es una cavidad, no tiene forma de circular, porque es un hoyo. En la parte de la parte de abajo es un hoyo, y entonces ese hoyo no puede circular el agua porque está tapado por agua, está tapado por tierra o por todos los lados. Que en esa profundidad la luz no llega. Entonces, al no llegar el sol, entonces, ¿qué conlleva? Que hay muy poquito oxígeno, niveles de oxígeno, lo que a su vez implica que casi no hay vida en esa parte, en la parte inferior no hay vida. Ahora, la mayoría de los agujeros azules, ¿dónde están? Están en Belice, que es donde estamos filmando nosotros, están en Bahamas y están en China, en el Mar del Sur, más exactamente en China, en el Mar del Sur. Ahora, en Belice, que es el que tiene mayor diámetro, o sea, el Belice se caracteriza porque es el que tiene mayor diámetro. El mayor diámetro de todos es el que se encuentra aquí en este país, que es Belice, y el de mayor profundidad es el que se encuentra en China, y lo llaman ellos el agujero del dragón. Mirando esta gráfica se puede uno observar lo siguiente. Mire, todo esto es tierra, todo. Más bien voy a retroceder a esta para ver otra más explicativa, por decirlo de alguna manera. Vamos a verla. Esto es totalmente tierra, tierra aquí abajo, y este es el mar. En esta parte del mar es relativamente poquito profundo, muy poca, no tiene tanta profundidad. Este es el espacio del mar, por decirlo de alguna manera. ¿Qué va sucediendo? Vamos a ver, mirando. Comienza esta parte de aquí a colapsar. ¿Qué pasó? Esto anteriormente era pues diciéndolo antes de que se llenara esto de agua, era aquí una caverna, era una cueva. Esto aquí era una cueva. Sucedió, resulta que esa cueva se llena esto después de la glaciación, se llena esto de agua y hace que este mar venga y colapse esta cueva. Al colapsar esta cueva hace este hueco. Al hacer este hueco, esto se convierte en un agujero. Entonces, esta parte aquí sigue siendo muy poquita, no tiene tanta profundidad, por acá sí tiene tanta profundidad. O sea, el nivel del mar aquí aumentó bastante, y aquí es donde estamos diciendo que tiene los 120 metros y los 300 metros así. Lo que lo hace es con el diámetro a este agujero, con el diámetro más grande del mundo. Más no así la profundidad, pero sí el más diámetro. ¿Qué pasa con la comida? Con la comida, como aquí abajo no hay corriente de agua, entonces no hay mucho oxígeno tampoco, porque la luz no llega hasta acá. Entonces simplemente, como hay poquito comida y hay poquito corriente de agua, entonces simplemente la vida aquí es relativamente poca. ¿Hay vida en este sector? Sí, pero en esta parte de aquí, a medida que se va profundizando, va viendo menos. Entonces eso hace que siempre la gente pueda bajar aquí para ver las estalactitas y las estalagmitas en su momento, pero no va a haber mucha vida en la parte inferior, por lo que estamos diciendo, porque hay poquita oxígeno, y si hay poquito oxígeno no hay vida. Y tampoco hay movimientos de flujo de agua, porque aquí esto es tierra, eso es tierra, entonces el mar no puede fluir aquí porque no hay movimiento. Mire que estas paredes no lo impiden. Bueno, cuando vino Jacques Cousteau, tenía un barco muy famoso que era el Calexo. Él todas las expediciones las hace en el Calexo, y dentro de esas que hizo aquí la hace también esta aquí, que es la del Calexo. Ahora voy a hablar una cosa aquí acerca de ¿qué? De la Reserva Marina de Holchan. La Reserva Marina de Holchan, aquí queda San Pedro, estoy hablando de Ambergris, y aquí queda Cayo, yo le llamo es Cauquer. Corker o Cauquer es lo mismo. Más abajito queda Cayo Chapel, que ese fue el recorrido que hicimos nosotros en helicóptero, o sea, dicho de paso. Entonces queda por aquí la Reserva Natural de Holchan. O sea, en cierta forma puede decirse que está entre el Ambergris, el Cayo Ambergris, y el Cayo Cauquer. Cauquer está bien, o sea, Corker o Cauquer está bien, y se encuentra más bien por este lado, más bien tirando a Ambergris.
De esa reserva son aproximadamente 18 kilómetros cuadrados, entonces, y tiene más o menos 6.4 kilómetros de la ciudad está a 6.4 kilómetros de la ciudad de San Pedro y a 60 kilómetros más o menos de la ciudad de Belice. O sea, de la ciudad de Belice aquí a esta reserva se encuentra más o menos 60 kilómetros y se encuentra a 6.4 kilómetros de San Pedro acá, entonces es muy cerquita. Entonces la gente viene a visitarla y además porque tiene mucha variedad de vida, no mucha vida. Ahora, en esos 18 kilómetros de área hay mucha vida, como estábamos diciendo, hay una gran cantidad de arrecifes de coral, hay praderas de pasto en el fondo, entonces ahí inclusive puede llegar manatíes, que son las vacas del mar porque simplemente se comen este pasto. Esa reserva que estábamos hablando, que es muy interesante, se formó en 1985. Viendo este mapa, este es San Pedro, recuerde, y esta es la reserva de Holchán, la reserva marina de Holchán. Recuerde que tenemos hay 18 kilómetros cuadrados. Se hizo en el año 1987 y Holchán es una palabra maya que traduce más o menos en lengua maya pequeño canal, pequeño canal. ¿Y por qué es un pequeño canal? Porque es la abertura que abre sobre esta que es la barrera de coral. Esta barrera de coral tiene una pequeña abertura acá y por eso se le llama Holchán, porque es el canal que abre dentro del arrecife. O sea, en este pedazo de arrecife no hay arrecife, hay un pequeño canal. En otras palabras, es una pequeña ruptura que tiene el canal y es una profundidad más o menos se encuentra a 9 metros. Esto permite que las corrientes de oceánicas entren por un lado y salgan por acá, entren y salgan, y esto le da mucha vida, por decirlo de alguna manera, hace que circulen muchos nutrientes hacia el interior del arrecife. Mucha gente por esto viene a hacer mucho snorkel, y viene a hacer buceo, e incluso viene a visitar a Belice por esto, ¿no? Recordar que esta es la primera reserva marina que se hizo en Belice y tiene aproximadamente 160 especies de peces, tiene más o menos 40 tipos de coral y tiene 5 especies de esponjas. Recuerde que por aquí cerquitica se encuentra lo que llamamos yo el callejón de las mallas, el callejón de las mallas, de las rayas y los tiburones, que es por aquí cerquita también, se encuentran ahí cerquita, y eso es donde va la gente y van a visitar los tiburones porque están ya acostumbrados, están en ese sector y simplemente la gente los puede pues casi que tocar, podríamos decir. Ese sector lo que hacen simplemente es tratar de conservar 3 cosas. La primera, pues el arrecife parcialmente. La número 2 es conservar también lo que llamamos el callejón de las rayas y los tiburones. Parte de esa zona tiene una profundidad relativamente no muy grande, entre 3 y 9 metros, lo que le hace un lugar ideal para que las personas puedan bucear o simplemente puedan hacer snorkel. Como está tan cerquita de San Pedro, la hace un lugar ideal porque la gente llega a San Pedro y en 20 minutos más o menos está aquí en esta reserva. Así nos despedimos de esta reserva que es Holchán, la primera reserva marina que tuvo Belice. Holchán, la reserva marina de Holchán. Ragno tabani dudo, kay mo wasaniya ka, hata wanigo, bisita ya wama mo ganyan lupara.